Y hacen todas estas cosas para provocarnos, para atentarnos, a ver si por desesperación o por rabia o por mera reacción incurrimos en algún acto de violencia y no lo van a lograr. Fíjense que cuando estamos nosotros en algún evento y ellos mueven sus ampones motorizados, sus delincuentes para provocarnos, nosotros eludimos la provocación. Y vale más que pasemos, incluso como dicen ellos, hasta por miedosos, que incurrir en actos de violencia, porque la violencia produce víctimas y las víctimas son venezolanos de carne y hueso, independientemente de cuál sea su filiación política. Nosotros no queremos víctimas. Ahora vamos a seguir movilizándonos pacíficamente para que nuestro derecho ciudadano sea respetado. Mira, y estas maniobras del pudridero que es la Sala Constitucional y el Tribunal, del pudridero que es el Consejo Nacional Electoral y de esa pústula putrefacta que es el gobierno de Maduro, eso ha hecho pésima fama universal, una pésima fama en todo el mundo que lamentablemente nos afecta a la inmensa mayoría de los venezolanos que no tenemos la culpa de esa basura. Diputado, el presidente Maduro está haciendo como Fujimori, está disolviendo el Parlamento de hecho. Sí, la diferencia es que cuando Fujimori disolvió el Parlamento tenía 80% de popularidad y en cambio este mapleto en estas malandanzas pretendiendo disolver el Parlamento tiene más del 85% de repulsión, de rechazo y de impopularidad que se atreva. Diputado, el diputado Pedro Carreño dijo esta mañana que la bancada del PSUV iba a solicitar ante el TSJ que asuman las funciones de la Asamblea por encontrarse en desacato. Bueno, pero si ya de hecho las ha asumido cuando autoriza la violación de la Constitución para que el presidente siga malgobernando, robando y saqueando con el decreto de emergencia económica, que ya ustedes saben cuál ha sido el cuento del decreto de emergencia. Él decía que era para resolver, bueno, ha empeorado todo. Y el decreto lo ha ido prorrogando contra la propia letra de la Constitución, muy bien. Pero además de eso, las leyes quieren legislar por decreto también. Por decreto han suspendido la aplicación de la Constitución, cosa nunca vista en ninguna parte del mundo. Y así sucesivamente. Ellos desde hace tiempo pretenden que existe una especie de omisión legislativa y por ahí que el Tribunal Supremo asuma las funciones de aprobar presupuestos. Fíjense, el presidente se acaba de ir del país sin autorización de la Asamblea, que es otro requisito constitucional. Nosotros en el debate de mañana vamos incluso a abordar el tema del abandono de cargo, porque la verdad es que no hay presidente, el presidente no existe. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela no existe y las pocas veces que da cuenta de su existencia es para delinquir, es para violar la Constitución, es para endeudar más inconstitucionalmente al país, es para descuidar la frontera, es para regalar concesiones mineras, petroleras, es para proponer el destazamiento de Citgo, que es una de las pocas propiedades que tiene el país que vale algo. Pero no es a fuerza de sentencias la Asamblea Nacional un cascarón vacío. No es ningún cascarón vacío, ese es el argumento del gobierno de que es un cascarón vacío. Tan no es cascarón vacío que el gobierno utiliza más de 24 horas al día en su propia cronología para cazar una disputa con la Asamblea. Por algo debe ser. Mira, nos anulan las leyes, interfieren en nuestras facultades, se apoderan de facultades que no les corresponden, se las atribuyen a otros poderes y sin embargo ahí está la Asamblea firme, de pie, cumpliendo con sus funciones constitucionales. Y una advertencia, esta Asamblea Nacional, que el gobierno quiere interferir, va a durar más en su ejercicio de lo que va a durar este zángano que tenemos en la presidencia. Ya ustedes se han comunicado con la comunidad internacional, ya se está aplicando la Carta Democrática. ¿Qué otros recursos pudieran aplicarse a Venezuela? Los recursos que nos da la Constitución. Nosotros, como se sabe, y cuando digo nosotros digo la mayoría de la Asamblea Nacional, ya recurrimos a la Organización de Estados Americanos y pese a que esa brillante cancillera que tiene el país, que se llama Delcy Rodríguez, especialista en malponer el nombre de Venezuela en todos los foros diplomáticos del mundo, que ella dijo cuando fuimos a la OEA que no estaba activada la carta y que ella había ganado la votación porque ella sacó 12 votos y el resto de los países, que fueron 20, votaron por la activación de la carta, pero esas son las matemáticas. Las matemáticas de ella se parecen a los análisis matemático-aritméticos del general que está en el servicio. Bueno.
activamos la carta con nuestra denuncia. Y ya lo ha dicho el propio Almagro, que esa carta está activada y que hay que aplicar ya medidas más severas porque el gobierno sigue agravando la situación de quebrantamiento y de quebrantamiento del orden constitucional y de quebrantamiento del orden democrático. Los próximos días del próximo mes, en los primeros días del próximo mes, vamos a viajar a Washington, una delegación de diputados, va a estar entre otros el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Interior, y yo, para activar, solicitarle a Almagro que como se ha agravado todo y vamos a darle una relación pormenorizada, más actualizada de los hechos, porque desde que fuimos la última vez en junio ahora se ha agravado todo, ha empeorado todo, pues para que a consecuencia de ese agravamiento utilicen y apliquen otros mecanismos establecidos en la Carta. Por cierto, quiero hacer otra advertencia. También se nos ha informado que el tribunal está esperando que vayamos a la OEA y que cuando regresemos nos van a detener por traidores a la patria y que por el que estamos usurpando las funciones de dirigir la política exterior que son del presidente. No, nosotros no estamos asumiendo nada, si ni siquiera el presidente las ejerce, pero nosotros no estamos asumiendo nada que no nos corresponda. Nosotros lo que vamos es a denunciar en un organismo del que Venezuela forma parte, porque Venezuela está en la OEA, allí vamos a recurrir y a pedir que se aplique un documento suscrito por Venezuela. Nosotros no vamos a ocurrir ni a la Comunidad Europea ni a la OTAN, no. Vamos a concurrir a la OEA, de la que Venezuela forma parte, a pedir que se aplique un instrumento del que Venezuela es signatario y que Venezuela mismo en la época de Chávez pidió que se aplicara en el caso de Zelaya. Hasta ahora Fue Chávez quien por primera vez pidió que se aplicara la Carta Democrática Interamericana contra el régimen que derrocó a Zelaya y además que lo revocó con base a la Constitución. Imagínense ustedes, nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique con más razón la Constitución venezolana y la Carta a un régimen como este que ha derogado en la práctica la Constitución de nuestro país. Los embates de este gobierno, adelante. Bueno, hoy no es el día de la resistencia indígena, como quiera hacer ver este gobierno. Hoy es el día de la resistencia opositora en la calle. Toda Venezuela está en la calle porque todos estamos luchando por un solo fin: sacar a Nicolás Maduro, que se ha robado el futuro de los venezolanos durante 18 años. Hoy es el día de la resistencia de la oposición en todo el país y vamos a seguir. A nosotros no nos van a amedrentar, vamos a seguir y vamos a defender a nuestros maridos, a nuestros hijos y a nuestro pueblo, unidas las mujeres. Todas las mujeres de Venezuela, todas, sin excepción, tenemos un solo fin: defender a la familia y una vez que salga de la presidencia Nicolás Maduro, lograr que la institución familiar sea la primera institución del país. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Henry, que nos da la palabra a la mujer venezolana, las mujeres unidas. Estamos decididas a defender nuestros derechos. El derecho del artículo 72 de la Constitución, el derecho al referéndum humanitario. El referéndum humanitario, ¿por qué? Porque estamos luchando por revocar el hambre, la escasez, la inseguridad, los encarcelamientos injustos, la persecución. En primer lugar, quiero desde aquí darle mi mensaje de solidaridad y fuerza a Primero Justicia, al alcalde Carlos Ocariz. Así nos persigan, nos intimiden y nos amenacen, no van a parar la voluntad de un pueblo. Estamos dando la cara, las mujeres de Venezuela. Aquí estoy con Diana, con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aluc, con miles de mujeres, arriba las mujeres de Venezuela. Vamos a lograr revocar esta injusticia, esta situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela. 26, 27 y 28 de octubre son 3 días históricos. Todos a firmar, todos en paz. Y nos quedaremos el 28 hasta que no firme la última persona en Venezuela, decidiendo con voluntad y con fuerza y coraje nuestro derecho constitucional del referéndum revocatorio, que para nosotros es un referéndum humanitario. Fuerza Venezuela, fuerza, fuerza y fe. Sí. ¿Cómo han visto los puntos de información? ¿Cuál es el ánimo de la gente? El ánimo de la gente es revocar en paz, es lograr salir de este sistema que para el mundo entero es un sistema que viola los derechos humanos de forma electoral, así como lo
pidió y hizo el llamado Leopoldo López en el año 2014, salir de este sistema, de este gobierno de forma democrática, constitucional y pacífica, y así mismo lo ha dicho Henry Ramos Alup durante todo este año, y lo vamos a lograr así, en unidad, con fuerza, con consistencia, y el día de hoy nosotros caminando, como lo estamos haciendo, vamos a recorrer la mayor cantidad de centros aquí en Caracas. Gracias. Muy bien. Revocatorio. El Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a eliminar lo que es el revocatorio, ¿cuál es su apreciación? Bueno, nosotros lo hemos venido diciendo, que a nosotros no nos va a sorprender ninguna de las sentencias que dicte la oficina jurídica del gobierno. Un gobierno que no tiene voto, que no tiene respaldo popular. ¿En qué se está apoyando? En algunas bayonetas, en la oficina electoral, que es el CNE, y en las decisiones del TSJ. Hemos venido diciendo que vienen varias sentencias, una para reducir el fuero, es decir, creyendo que con esa sentencia, quitándonos la inmunidad parlamentaria, allanándonos de hecho el fuero, los diputados se van a asustar y no se van a asustar, los diputados de la oposición van a seguir de manera militante cumpliendo con su deber constitucional, defendiendo a los presos políticos, defendiendo el derecho a revocar, defendiendo los derechos humanos, la libertad de expresión, el sistema democrático constitucional. Eso por una parte, y por la otra sentencia que tienen preparada es para liquidar el referéndum revocatorio antes del 26, 27 y 28 de octubre. No se descarta que aún después de que recojamos las voluntades, que las vamos a recoger en toda Venezuela, el propio tribunal diga algo que invalide ese proceso. Y para eso tenemos que estar preparados. Mira, todas estas trampas, estas añagazas, estas embocadas, las podemos derrotar con mucha presencia ciudadana, pacífica, pero con mucha firmeza, porque son las armas que tenemos frente a un poder despótico, dictatorial, tiránico, que ya ha sido identificado como tal en todo el mundo. Les quiero decir también, aunque nos tienen amenazado de acusarnos de traidores a la patria, que en los primeros días de noviembre, dependiendo de la agenda del secretario general de la OEA, Luis Almagro, vamos a concurrir un número de diputados. Hasta ahora estamos comprometidos en la visita, el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, y yo. Vamos a llevar una comunicación suscrita por los 112 diputados de la mayoría parlamentaria pidiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela. Incluso su aplicación la pidió Hugo Chávez en el caso de Manuel Zelaya. Y eso lo vamos a pedir en un organismo del que Venezuela forma parte. No nos pueden acusar de traidores a la patria porque nosotros no estamos coludidos ni entendidos con ninguna potencia extranjera, sino que estamos recurriendo a un organismo del que formamos parte, la OEA, y pidiendo la aplicación de un instrumento suscrito por Venezuela, que es la Carta Democrática Interamericana. Es más, que sepa el gobierno que vamos a recurrir a cualquier foro, a los parlamentos de los países amigos, a jefes de Estado extranjeros, a primeros ministros, a todas partes para denunciar la violación de los derechos humanos y la violación de la Constitución en Venezuela.